Venga, pues vamos a explicarnos una de las operaciones básicas con vectores, la segunda después de la suma de vectores. Esta es el producto de un vector por un escalar. A ver, lo primero que tengo que explicar aquí es qué es eso de un escalar, que seguramente, aunque bueno, ya ha salido en algún momento cuando hacíamos ejercicios de sistemas de ecuaciones, por ejemplo, con los parámetros, seguramente. Pero bueno, en este tema se va a hablar mucho de los escalares y me interesa que lo dejemos aquí fijo en algún lado, ¿vale? Un escalar es simplemente un número real, ya está. Es la forma friki de nombrar a los números reales. En general, solemos llamar escalar al número real con el que vas a operar algo, ¿vale? En este caso vamos a multiplicar un vector por un escalar. Entonces, dejamos el comentario por aquí y empezamos. Repito, un escalar es un número real. Cuando digo número real, ya sabéis, bueno, pues acaso no lo sabéis, os lo cuento. En el mundo de los números tenemos los naturales, que son el 1, 2, 3, 4, 5, etc. Luego tenemos los enteros, que son los naturales con sus opuestos y el 0, es decir, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, etc. Luego tenemos los números racionales, que son aquellos que se pueden expresar como el cociente de dos números enteros. Los irracionales, que son los que no. Por ejemplo, el número pi es un irracional, el número e es un número irracional. Y el conjunto de todos los racionales y todos los irracionales, es decir, todos los números que te sabes en bachillerato, se llama conjunto de los números reales, ¿vale? Es el que se designa con la R gótica. Bueno, pues digo por aquí que un escalar es un número real y voy a indicar la R gótica esta que os aparecerá muchas veces por ahí en enunciados frikis de matemáticas, ¿vale? Bueno, pues esto nos lo dejamos apuntado. Y ahora la idea es, vale, si yo tengo un vector con sus coordenadas, ¿cómo lo multiplico por un escalar? Pues es muy fácil, es multiplicar sus coordenadas, cada una de ellas, por el escalar. Entonces, como estamos haciendo hasta ahora, lo voy a explicar tanto para 2 dimensiones como para 3 dimensiones, pero aviso, a partir del punto siguiente que expliquemos ya me iré solo a 3 dimensiones, ¿vale? Ya tenemos que dar el paso a trabajar todo el rato en el espacio. A ver, os lo voy a indicar por aquí primero en el plano, es decir, con dos coordenadas, con 2 dimensiones, y luego nos vamos por la derecha y lo hago en el espacio. A ver, voy a intentar usar los mismos colorinchis que estábamos usando en el punto anterior. Vale, imaginaos que tenemos un vector u definido por sus dos coordenadas u1 y u2. Repito, estamos trabajando en el plano con vectores de dos coordenadas. Vale, imaginaos que tenemos un número lambda, que es un número real. Y simplemente quiero que expliquemos cómo se halla el producto de ese número real por el vector. Ojo, a ese producto, esto parece una chorrada, pero es importante que lo vayamos diciendo siempre así. Tenéis que entender que ese producto es otro vector, ¿vale? Es decir, que vamos a definirnos un vector v, ¿vale? Definido como lambda multiplicado por u. Ahí está, ¿vale? Bueno, y estábamos diciendo que lo único que tenéis que hacer es coger las coordenadas del vector e irlas multiplicando cada una de ellas por la lambda. Es decir, que nos va a quedar algo así. Tendremos lambda multiplicado por u1 y lambda multiplicado por u2. Esto está tirado. Pasa que, bueno, tiene ahora una explicación gráfica que sí me interesa que os sepáis, pero que otra vez es muy sencilla, ¿vale? Bueno, por aquí poco más que decir, ya sabéis, si os doy un vector y un número real y os pido que los multipliquéis, simplemente tenéis que coger cada una de las coordenadas del vector y multiplicarlas. Vale, me voy al espacio. O que es lo mismo, ya sabéis, en 3 dimensiones. Repito, me voy al espacio. Pues la misma idea, a ver. Imaginaos que tenemos un vector u de 3 coordenadas, es decir, un u1, u2, u3 y un número lambda real. Aquí no sé si me protestaríais cuando digo lambda, este símbolo raro y la R, estoy diciendo un número que pertenece a los reales, ¿vale? Es una forma matemática de decirlo, aunque lo podríais decir de palabra perfectamente. Bueno, pues de nuevo exactamente lo mismo. Voy a hacerme un poco de hueco aquí, que creo que me he pasado de tamaño aquí en esta parte, ¿verdad? Me vengo para acá, que si no andamos flojos. Vale, pues decía, nos definimos el vector v, ¿vale? Definido como... Uy, que le da el paso demasiado rápido. Definido como el producto de lambda por u. Ahí está. Pues lo único que tenemos que hacer es otra vez meter la lambda para adentro. Es decir, poner lambda por u1, lambda por u2. Uy, ahí estoy. Y lambda por u3. Se me va de las manos lo de los colores aquí, ¿eh? Ahí estoy. Pero bueno, sobrevivo. Eso es, ¿vale? Lo he dicho, es una operación tirada. Ahora, geométricamente, ¿esto qué representa? Es muy importante en este tema que poco a poco nos forcemos a entender geométricamente qué es lo que estamos haciendo, porque a veces se nos puede pedir, pero además porque joder, te va a ayudar a comprender un poco el porqué de ciertas cosas que decimos, ¿no? Entonces, geométricamente, el vector que estamos hallando es un vector que tiene la misma dirección que el original,
el mismo sentido si lambda es positivo, sentido opuesto si lambda es negativo, y como módulo el producto del módulo del vector por el valor absoluto de lambda. Esto que acabo de decir lo vamos a poner de palabra y vamos a hacernos un ejemplo para que pillemos la idea, ¿vale? Repito, geométricamente vamos a ver, el producto de un vector U por un escalar lambda, un escalar o un número real, ya sabéis, por un escalar lambda, vamos a ver, es otro vector V. Esto es importantísimo. Hay operaciones que vamos a ver en vectores cuyo resultado no es un vector. Hay otras operaciones cuyo resultado sí es un vector. Les pongo un ejemplo. La suma de dos vectores hemos visto que es otro vector. Eso hay que saberlo, ¿no? Incluso hemos sabido cómo se hallan las coordenadas del nuevo vector, que es sumando las de los originales. Pero vamos a ver dentro de poco otra operación, que es el producto escalar de vectores, cuyo resultado no es un vector. El resultado es un número. Entonces siempre tenemos que tener claro la operación que estamos haciendo, qué nos da. Si nos da un vector, nos da un número o qué leche nos da, ¿no? Y en el caso del producto de un vector por un escalar, lo que nos da es otro vector. Vale, otro vector V. Vamos a ver. Vale, hay V que tendrá. Vamos a ver, lo primero. Mismo sentido que el vector U. Pero mismo sentido no, misma dirección, cuidado. Repito, la misma dirección que el vector U. Misma dirección que U. Vale, el sentido, cuidado, depende de lambda. Si lambda es positiva, tienen el mismo sentido. Si lambda es negativa, tiene el sentido opuesto. Pensad, si yo cojo un vector y multiplico todas sus coordenadas por -2, imaginaos que el vector era el 1, 2, 3. Si las multiplico por -2, nos queda -2, -4, -6. O sea, todas las coordenadas que eran positivas, de pronto se te han puesto negativas. Ese vector se va a poner a apuntar al sentido contrario, ¿vale? Entonces, repito, vamos a poner por aquí que tendrá mismo sentido que el vector U si lambda es un número positivo, ¿vale? A ver, repito, lambda es un número positivo. O sentido opuesto, repito, o sentido opuesto si lambda es menor que 0. Esto ahora en cuanto hagamos un ejemplo con unos números lo vemos también. Y por último, respecto al módulo, simplemente el producto del módulo original por el valor absoluto de lambda. Repito, el módulo, vamos allá, pues a ver, lo voy a escribir directamente. Repito, el módulo de V, ¿vale? O lo que es lo mismo, el módulo de lambda por U. Esto es lo mismo que el valor absoluto de lambda multiplicado por el módulo del vector U. Es muy importante que entendáis que en lo que acabo de escribir aquí hay dos conceptos diferentes y parece que estoy escribiendo la misma operación para ambas cosas, ¿no? Cuidado, fijaos a lo que me refiero. Cuando tú coges un número real y lo pones entre barras, eso en matemáticas, ¿cómo se llama? Valor absoluto. Repito, eso en matemáticas se llama valor absoluto de lambda. Vale, cuando tú coges un vector y lo pones entre barras, ¿eso cómo se llama? Lo hemos visto en este tema ya, en vídeos anteriores. Es el módulo del vector U. Módulo del vector U. ¿Vale? Pues bien, acabamos de decir, por lo tanto, que el módulo del vector resultante de multiplicar lambda por U es el valor absoluto de lambda por el módulo del vector U. Bien, bueno, pues hasta aquí. Bien, nos falta ver las propiedades, pero yo creo que podemos hacer ya un ejemplo con esto que estamos diciendo, ¿vale? Entonces, nos vamos a hacer un ejemplillo rápido. En el que os pido, vamos a ver, representar el vector U igual a 2, 1, 3 y el vector que se obtiene al multiplicar este vector por 2. Este es un ejemplo muy básico, pero bueno, os ayuda a pillar esta parte de la geometría, ¿vale? Repito, representar. A ver, el vector U igual a 2, 1, 3. Uy, 2, 1, 3. ¿Vale? Y el vector que se obtiene al multiplicar este vector U por 2. Repito, y el vector que se obtiene al multiplicar este vector por 2. Vale. Bueno, pues vamos allá. Estamos ante un vector en el espacio, por lo tanto nos tenemos que pintar los ejes tridimensionales. Yo sé que esto da mogollón de pereza, a mí también, pero es lo que hay.
Seguramente en alguna representación tendré que tirar un poco de informática e irme a aplicaciones como GeoGebra para representaros cosas rápido. Pero de momento esta representación que os voy a hacer, yo creo que sí podemos con ella. Venga, os pinto los ejes. Vale, ahí están. Y ahora me voy a representar esa caja de zapatos que pinto siempre, en la que en la diagonal de la caja de zapatos represento el vector, ¿vale? Es decir, para representaros este vector u igual a 2, 1, 3, esto es hasta dónde llega la x, hasta dónde llega la y y hasta dónde llega la z. La z, perdón. Pues vale, vamos a representar eso. Ahí está, ¿lo veis? He representado una caja que tiene como coordenada x2, la coordenada y1 y la coordenada z3. Es importante que entendáis que cuando hacemos estas representaciones, la escala de los ejes no tiene por qué ser la misma. De hecho, justo ha pasado eso aquí. Mirad, joder, estos son hasta 6 unidades. Ahora veréis por qué he llegado a las 6. Estos son solo 2 unidades y estos son 4 unidades. Las escalas son completamente diferentes, pero no pasa nada. Mientras lo indiquemos bien, vale todo, ¿vale? Bueno, pues en esa caja que he representado, ¿verdad? Lo veis, ¿no? Que me he ido hasta ahí, he levantado ahí para arriba, por aquí, por aquí, por aquí. He ido dibujando una caja que parece casi un cubo, que está apelotonada ahí contra la esquina. Vale, ahora lo que voy a trazar es el vector desde el origen, repito, desde el origen hasta esta esquina de aquí de la caja, ¿vale? Es decir, que nos queda una flecha con esta pinta. Es verdad que si solo la represento sin la caja, pues claro, podéis no creer que estoy representando una flecha con las características que os he dicho, pero representada con la caja ahí sí tenéis que estar viendo cierta profundidad, ¿no? En ese vector. Muy bien, y ahora voy a representar el vector dado por, lo diré, 2 por este. Entonces vamos a hacerlo primero la cuenta, un segundo. La cuenta la acabamos de explicar, ¿no? Que es que el vector v, definido como 2 por el vector u, será igual a simplemente coger, bueno, voy a escribir ahora el vector u, es decir, el 2, 1, 3. Y simplemente tengo que multiplicar por 2 todas las coordenadas, es decir, meto para dentro el 2. 2 por 2, 2 por 1, 2 por 3. Vale, y esto nos queda un 4, 2, 6. 4, 2, 6. Eso es. Entonces, si justo el vector que vamos a representar tiene el doble en todas sus coordenadas, por eso os he puesto, veis, lo iré en los ejes que hemos representado, justo en la primera de las cajas solo llegaba hasta el 2, 1, 3. La caja que voy a representar ahora con el resultado va a llegar hasta el 4, hasta el 2 y hasta el 6, ¿vale? Por eso le he hecho esas dimensiones a los ejes. Venga, pues vamos al lío. Otra vez, os pinto la caja del vector resultante y vamos a por él. Ahí la tenéis, ¿la veis? Es una caja el doble de grande, simplemente, con el doble de todas sus dimensiones. Vale, pues de nuevo, desde el origen hasta la esquinilla de la caja, ahí vamos a trazar el vector resultante. Y bueno, necesito que pillemos las ideas geométricas que hemos visto antes. Mirad, a ver, va a quedar esto un poco superpuesto, pero es que es lo que hay. Ahí lo tienes. Ese es el vector resultante, ¿lo veis? Repito, mientras que el vector u era ese azulillo que hemos representado ahí, ahí está. El vector v es este rosa que hemos representado ahí. Entonces, ¿qué características tiene este vector? Pues a ver, primero es completamente paralelo, tiene vamos a decir, en vez de paralelo, que todavía no hemos hablado de paralelismo, voy a decir que tiene exactamente la misma dirección que U. Apuntan para el mismo sitio. O sea, las flechas están ambas pinchadas en el origen y apuntan para el mismo sitio. Son coincidentes un ratito, ¿verdad? Tal y como lo he representado, todo este trozo es coincidente. Lo que pasa es que luego ya el vector V tiene más longitud, ¿verdad? Y se despega ese trocillo. Bueno, decía, primero, lo diré, tienen la misma dirección. Luego, el sentido, ¿qué pasa aquí? Que aquí tienen el mismo sentido, apuntan para el mismo sitio, no para sentidos contrarios. ¿Por qué? Porque la lambda por la que he multiplicado, este valor era positivo. Si hubiese sido negativo, el vector resultante habría apuntado para el lado contrario. Lo que pasa es que la representación iba a ser un poco horrorosa y he preferido haceros un ejemplo con coordenadas positivas, ¿vale? Y por último, ¿qué pasa con el módulo? ¿Qué puedo decir del módulo del vector v respecto al módulo de u? Joder, que es el doble. Quiero decir, cuando tú multiplicas por 2 un vector, multiplicas por 2 su módulo, ¿vale? Mide el doble. Lo que midiera el vector azul, el doble es lo que mide el vector rosa, ¿vale? Pues bien, de ahí la fórmula de que el módulo del vector resultante es el valor absoluto de lambda multiplicado por el módulo del vector original. ¿Por qué lo de valor absoluto? Si yo este vector lo hubiese multiplicado por menos 2, ¿vale? El vector, repito, tendría la misma dirección, sentido opuesto, ¿verdad? Por lo del menos, pero lo habré seguido multiplicando por 2, es decir, en longitud seguiremos diciendo que mide el doble, ¿vale? Por eso se dice, repito,
que el módulo del vector resultante es el valor absoluto del número por el que estás multiplicando por el módulo del vector original. Esto es lo que quería que vierais, ¿vale? Lo del valor absoluto, ¿bien? Que si yo multiplico por -2 un vector, su tamaño, el tamaño del vector resultante, es el doble que el del tamaño original, ¿vale? O que el del vector original. Muy bien, pues nada, era un ejemplillo idiota, simplemente para ilustrar un poco esas propiedades geométricas que hemos visto, ¿vale? Y por último, ya sabéis, igual que vimos en la suma de vectores, os tengo que contar, es un poco peñazo, pero es lo que hay, propiedades de esta operación, ¿vale? Es decir, propiedades del producto de un vector por un escalar. Propiedades matemáticas de estas que a lo mejor podemos aplicar para acelerar ciertas cuentas, ¿no? A ver, os lo pongo por aquí abajo. Vamos a ver. Repito, me voy a propiedades del producto de un vector por un escalar. Ahí estoy. Venga, la primera es la propiedad distributiva respecto de la suma de vectores. Repito, distributiva respecto de la suma de vectores. Ahí está. No se puede decir distributiva sin más porque, te diré, cuando hablas de distributiva, te estás refiriendo a una operación que involucra un producto y una suma. Pero claro, aquí estamos mezclando vectores y números reales. Entonces, ¿producto de qué y suma de qué? ¿Vale? Por eso se le pone, es un poco más coñazo el título de la propiedad. Vale, pues os lo pongo por aquí con letritas. Si yo tengo lambda multiplicado por un vector u más un vector v, ¿vale? Esto para empezar lo puedo hacer así tal cual, es decir, puedo hacer primero la suma de los vectores u y v, ya hemos aprendido a hacerla, ¿vale? Y luego el resultado lo podemos multiplicar por lambda. O podemos meter la lambda para adentro y decir que esto es lambda por el vector u más lambda por el vector v. Uy, perdón, por el vector v. ¿Vale? Da igual en qué orden hagáis la operación, insisto. O primero la suma y luego el resultado lo multiplicáis por lambda, por el escalar. O me hacéis la multiplicación por el escalar de los dos vectores por separado y luego sumáis sus coordenadas. Da absolutamente igual. Venga, esta era la primera. Vamos a la segunda. Vale, es la distributiva respecto de la suma, pero de números en vez de vectores. Repito, la distributiva respecto de la suma de números. Eso es. Yo lo pongo por aquí con letra. Vamos a ver, imaginaos que tenéis dos números escalares, ¿vale? Una lambda y una mu, por ejemplo. Repito, dos números reales cualesquiera, ¿bien? O sea, uno es un 2 y el otro es un pi, por ejemplo. Y que esa suma la queréis multiplicar por un vector u. Todo el rato estoy hablando de la multiplicación de un vector por un número real, pero en este caso el real es el resultado de sumar dos números reales. Pues vale, para empezar lo podéis hacer así. Es decir, ¿por qué no? No me hacéis primero la suma de los dos números reales. Yo que sé, imagínate que es 2 más 5, pues 7, ¿no? Y luego ese 7 me lo multiplicas por el vector u. Eso es una opción. Pero también puedes aplicar la distributiva y decir que esto es lambda por u, ahí está, más mu por u. Eso es, ¿vale? De nuevo, es una propiedad distributiva, pero la operación suma de la que estamos hablando antes era suma de vectores multiplicado por un real y ahora es suma de reales multiplicado por un vector. Al final, si os fijáis, el resultado tiene el mismo rollo, pero cuidado que estamos escribiendo cosas diferentes, ¿vale? Aquí el vector u es el mismo todo el rato que he multiplicado por un real, luego sumado más y lo he multiplicado por el otro real. Bien, venga, me voy a por la tercera. Madre mía, no soy capaz, os lo juro, de que me salgan estos cuadros siempre iguales. ¿Os dais cuenta? Uno aquí recto, este parece un rombo ahí ladeado, este de pronto es un cuadrado ahí girado. Bueno, en fin, oye. Es lo que hay. Decía, perdón, asociativa mixta. Eso es. A ver, y os lo pongo otra vez aquí con... lo diré. Con letrillas. Lo voy a poner para la derecha, que como que está quedando chulo ahí todo apelotonado, ¿no? Vamos a ver, si tenéis un número lambda multiplicado por otro número mu multiplicado por un vector u. A ver, es así como lo quiero poner. Sí. Repito, un número real lambda, un número real mu y un vector u. Cuidado con mis u's y mis v's, que a veces se parecen, pero bueno, aquí en realidad yo creo que queda claro que la única v que está apareciendo es esa y esa, ¿vale? El resto son u's, todo lo que estoy escribiendo. Pero no sé yo si queda tan claro, voy a escribirlo bien por si acaso. Repito, el vector, joder, seré capaz también de hacer una u decente. Bueno, no sé cómo lo veis.
Bueno, pues opción 1, cuando tú tienes un número por vector, lo puedes dejar así, es decir, primero multiplicas este número por el vector y el resultado multiplicas por este otro, o puedes hacer primero la multiplicación de los números, es decir, puedes primero multiplicar lambda por mu y eso luego multiplicarlo por el vector u, ¿vale? Como veis, estas propiedades son chorraditas que nos recuerdan mucho a propiedades generales de las que se ven en matemáticas, pero es que ahora estamos hablando de un nuevo concepto que son los vectores. Y no nos podemos inventar propiedades matemáticas bueno, en ningún campo, pero en el campo de los vectores, ahora mismo en este tema, menos todavía, ¿vale? Entonces, básicamente, para un curso como este, pues de momento os tengo que decir que las entendamos y que de memoria, ¿vale? Y por último, me voy al elemento unidad, que básicamente es el número 1. ¿Qué pasa cuando multiplicas 1 por un vector? Pues que se queda el mismo vector, ¿verdad? Pues ya está, esa es la propiedad. Mira, si tú coges un 1, repito, por ahí, y lo multiplicas por un vector u, esto queda el propio vector u, ¿vale? En general, en cualquier operación, la existencia de elemento unidad es ese elemento que al operarlo con la cosa de la que estás hablando no la cambia, ¿vale? Por ejemplo, en matrices, ¿cuál es el elemento unidad? Ahora que ese tema ya lo hemos visto. En matrices el elemento unidad es la identidad, porque si tú multiplicas cualquier matriz por la identidad te sale la misma matriz. Pues bien, en el caso de los vectores, cuando estamos hablando de la multiplicación de un vector por un escalar, ¿vale? Bueno, ojo, en el caso de las matrices, cuidado. Ya que lo he dicho, lo voy a decir bien. En el caso de las matrices, cuidado, el elemento unidad en el producto de matrices, es verdad, es la identidad. Pero el elemento unidad en el producto de matriz por escalar es también el número 1. Cuando tú coges una matriz y la multiplicas por un número 1, te queda la misma matriz, ¿verdad? Cuidado que me había liado ahí. Bueno, pues nada, lo dicho, en vectores también existe un elemento unidad para esta operación que estamos explicando, que es el número 1, el número real 1. Y si no me equivoco, hasta aquí el suplicio de este vídeo. Ya sabéis que hay muchos vídeos de teoría en este tema de geometría, donde además tenéis que gastar un ratillo, ¿verdad? A veces en representar cosas. Y es que en el fondo os acabo de explicar una operación súper sencilla, pero que joder, si la queremos explicar bien y que quede ya explicada para siempre y que tengáis aquí vuestro vídeo para siempre para venir a visitarlo si tenéis alguna duda, pues había que echarle este rato. Venga, vamos a por la siguiente operación. A ver, siguiente operación que tengo yo por aquí, con mi libro de chuletas. Creo que vamos a hablar ya de combinaciones lineales. Se pone la cosa interesante. Venga, pero ahora no digo más. Hasta luego.